paz. Que todo esto estaba adelantado. La Habana Vieja siempre se caracterizó por la construcción, todo lo que es la arquitectura, una arquitectura muy bella, lo que estuvo muchos años desatendida o prácticamente no se había hecho nada en ella y ahora se está viendo. Cada vez que monto un usuario me dice qué lindo es tu país, qué lindo lo de Cuba. Es una lástima que todavía no esté totalmente restaurada, pero sí se está viendo, se está trabajando bien. Hace 20 años atrás, aquí la gente se despegaba y se orinaba de todos los casos de ríos que estaban desbaratados. Lo que es San Isabel Tagara, que estuvo muchos años cerrado, ahora un motel de 5 estrellas, muchos centros por aquí, por toda la calle Obispo, están deteriorados, ahora están muy bien chéveres. Después que tú pasas por cualquier lado de la Habana Vieja, tú dices, ¿cómo es posible que este lugar que estaba en ruina, se estaba muriendo, que había todas estas maravillas, se iba a perder si no hubiese existido, aunque otra gente no lo quiera creer, un señor, un amigo como Eusebio Leal? Comenzó con mi gran maestro, el historiador de la ciudad, mi predecesor, el doctor Emilio Roy. Yo lo conocí en 1959. Yo tenía 16 años. Bueno, es una introducción, es como un caramelito ahí, se los dejo, y lo van a poder encontrar si desean, que está en YouTube. Eusebio Leal, para los que han conocido algo de La Habana, saben que es el gran historiador de La Habana, lamentablemente ya falleció, y ha hecho muchísimo por todo lo que ha sido la ciudad de La Habana. Entonces, seguimos. Bien, La Habana el 16 de noviembre de 1519 se funda oficialmente. Su centro histórico en 1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad y en 1592, como ustedes pueden ver ahí, fue blasonado como ciudad blasonada con el título de la llave del Nuevo Mundo y Antonial de las Indias Orientales. De ahí ese escudo con la llavecita, ¿verdad?, que tanto ha caracterizado la ciudad de La Habana. Vamos a ver muchas imágenes de La Habana y me interesa mucho en el caso de que ustedes puedan ver esa vista de la bahía, del puerto, esa dinámica desde el punto de vista de esa cantidad de navíos, ese trasiego comercial. Estamos como desde la loma de la cabaña y ver del otro lado esa cantidad de edificaciones, lo que da la medida de una prosperidad de la ciudad intensa desde sus inicios. Mi compatriota Haroldo Villa, que vivió muchos años aquí en la ciudad de Santo Domingo, tiene un libro que a mí me encanta, Ciudades en el Caribe, y voy a leer algunos detalles de lo que Haroldo habla con relación a los análisis de la ciudad del Caribe. En su estudio de estas 4 ciudades y en el prólogo se habla, resulta curioso que las 4 ciudades caribeñas analizadas
se refiere a Santo Domingo, San Juan, Puerto Rico, La Habana y Miami, también hayan tenido un principio insospechado, el colonialismo ibérico, no esperaba lo que se encontró. Obviamente no se refiere en este caso a la ciudad de Miami. Centros urbanos con vectores económicos, políticos, culturales que estaban totalmente fuera de su alcance, esa común condición de ciudades, de centros fronterizos, una zona de acercamiento y separación de lo diverso, fricción, de mezcla, amalgama y mestizaje. Y es interesante porque esta frontera imperial implicó, en este caso especial, las virtudes, en cierta medida, de esta ciudad caribeña por el flujo de mercancías y los valores que en este caso aportó el sistema de flotas. Y La Habana supo aprovechar su localización geoestratégica. Ahora, la ciudad o la región que lidera el entorno y se constituye en un punto de referencia es Miami, según Haroldo, por el crecimiento que ha tenido. Pero no podemos negar lo que significó La Habana durante los siglos XVII, XVIII, XIX y posterior. La Habana sobrevivió al sistema de flota, sobrevivió al cese de los situados, la epidemia de la peste, el asalto de los ingleses en el siglo XVIII y la ruina del imperio. Y estas ciudades eran consideradas emporios, ciudades portuarias, ciudades almacenes que enlazaban estas diferentes rutas comerciales, Portobelo, Cartagena de India, toda esta región del Caribe. Y es interesante porque esta ciudad enclave incluso llegó a avanzar, según Haroldo Villa, a la evolución urbana que él le llama desarrollista, que lo voy a trabajar después un momento y que tiene que ver con ese desarrollo que se va a desarrollar después en La Habana extramuro del siglo XIX. Una Habana intensa, una Habana con un vertiginoso tráfico comercial hacia la metrópoli, pero una Habana que tuvo algo importante y es el llamado Interland, o sea, esas actividades agropecuarias, industriales, de servicio. Ese Interland es el rodearse de una serie de territorios de industria, agromercado, que le permitió el contacto, el tráfico con el exterior, pero también con el interior. Y es interesante que La Habana desde su infancia tuvo desde su emplazamiento vocación de gran ciudad. Esto obviamente son criterios de Haroldo Villa en este texto que también lo pueden encontrar en internet. Fíjense que es interesante cómo nosotros podemos observar ese trasiego intenso, ¿verdad?, de La Habana. Allá tenemos, por ejemplo, algunas imágenes de lo que es el puerto, y vuelvo a recurrir a Moreno Fraginal, yo lo veo bien aquí, cuando ha identificado 3 condiciones geográficas que sirvieron de premisa: la bahía con condiciones excepcionales, este internet inmediato, rico, y las corrientes del Golfo. Las corrientes del Golfo que obviamente contribuyeron muchísimo a que la flota se pudiera desarrollar. ¿Me están oyendo bien? Sí, muy bien. En esta época. Obviamente la villa de San Cristóbal de La Habana fue la última de las 7 primeras villas. Aquí tienen un mapa de Cuba, no lo encontré con mejor calidad, pero observen que está Bayamo, está Santiago de Cuba, la zona oriental, que siempre ha sido mucho más caribe que la propia Habana. Quizás La Habana, por sus condiciones de metrópoli, quizás La Habana, con su condición de gran ciudad metropolitana, estuvo quizás más vinculada a las propias culturas europeas que al propio concepto caribe. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que yo quiero hoy un poco trabajar, a grosso modo, la planificación urbana, las influencias internacionales de la arquitectura, expansión y crecimiento, y los desafíos y preservación. Y quise buscar imágenes de la famosa maqueta de la ciudad de La Habana. No sé si la conocen, si tienen referencias a ella. Una obra espectacular. Imagínense lo que es reproducir la ciudad de La Habana en maqueta. Yo tuve la oportunidad durante muchos años de ir a dar mis clases de arte cubano ahí, era profesora de arte cubano,
y poder trabajar con niveles de detalles impresionantes desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico. Es una obra impactante. Yo recuerdo haber encontrado hasta el tanque de agua de mi casa, para que tengan una idea de los niveles de precisión con los cuales esta maqueta, desconozco en la actualidad, porque llevo muchos años ya fuera de La Habana, si se mantiene con aquel nivel de precisión con que tuvo La Habana. Incluso está dividida por colores, para un poco poder identificar el crecimiento de la ciudad, la zona colonial, la zona republicana, y así sucesivamente en diferentes etapas. Bueno, esto de la planificación colonial, como les decía, este es un plano de 1567, cómo reconoce el espacio marítimo, la importancia de la cartografía náutica y sobre todo de los emplazamientos. Aquí, por ejemplo, miren aquí la entrada de la bahía, una bahía de bolsa con condiciones privilegiadas, y observen aquí lo que sería el castillo de la Real Fuerza. Y es interesante, el propio Moreno Fraginal, después les voy a leer cuando encuentre aquí la frase, habla de cómo se privilegiaba en temas de este esquema el castillo de la Real Fuerza. Aquí estaba la entrada de la bahía, aquí estaría lo que es hoy el Morro, el castillo de la Punta, porque en sus orígenes eran puntos muy vulnerables. ¿Y qué era La Habana? Un caserío, un simple caserío con 40 vecinos, que después fue creciendo paulatinamente, incluso que también fue víctima de ataques de corsarios y piratas, igual que ha pasado aquí en la ciudad de Santo Domingo. Sin embargo, a fines del siglo XVI es una ciudad que empieza a cambiar. Leo textual. De una aldea lodosa en peligro de extinción, La Habana devino el asentamiento urbano hispanoamericano que más creció a lo largo del siglo XVII, pasando del lugar 70 al 9 en un lapsus de 100 años. Y como ya en 1630 se hablaba de 1.200 vecinos. Este es un mapa que yo siempre he adorado, me ha encantado siempre usarlo en mis clases porque refleja muy bien estos orígenes. Y miren qué interesante esta cadena que cerraba la entrada de la bahía, y después otros planos que nos van dando la medida de cómo primero un primer trazado imaginario de la muralla y después el definitivo. Y algo interesante cuando hablamos de Antonelli es que Antonelli, ingeniero militar italiano, trabajaba para la corona española, pero viene a La Habana, estudia las condiciones del terreno y diseña a partir de las necesidades específicas de la región. Desde 1584 La Habana se convierte en el centro de recepción, en el centro de distribución del situado, todos esos situados que venían de México, a lugares tan distantes como la Florida, Santiago de Cuba, Jamaica, incluso hasta la conquista o la invasión de los ingleses, la toma de La Habana en 1763. Y aquí entonces me gustaría que vieran este mapa, porque este mapa también es muy significativo. Fíjense que ya es del siglo XIX. Observen aquí, por ejemplo, esta es la ciudad colonial, ¿verdad? Estas eran las murallas. Había ordenanzas constructivas que impedían construir a 1.500 yardas por problemas estratégicos militares. De la misma manera que la zona que rodeaba el mar, que hoy se llama vedado, justamente porque estaba vedada su construcción. Y esto después significó un alza extraordinario cuando se derriban las murallas, porque era un espacio privilegiado que fue parte de toda la especulación inmobiliaria, y no por gusto ahí se encuentra hoy el famoso Paseo del Prado y esas grandes edificaciones como el García Lorca, el Centro Asturiano y edificaciones que ya pertenecen a otro periodo, pero sí nos va llamando la atención ese interés en algunas barriadas de esta Habana que crece, que se expande en el siglo XIX por ese trazado octogonal cartesiano que venía de todo lo que es la tradición española. Bueno, dentro de esta planificación colonial, como casi todas nuestras ciudades del Caribe, como giran alrededor de una plaza, igual que Santo Domingo, ese carácter policéntrico, ¿verdad?, de la ciudad de Santo Domingo, que en este caso, bueno, tenemos la plaza de la catedral, con esos
mansiones señoriales del siglo XVIII, con esa catedral que es el exponente barroco más importante de la región. Esa era una iglesia jesuita. Los jesuitas son expulsados de América y la catedral, el edificio se quedó sin dueño, y es cuando se decide utilizarlo como catedral. Y la plaza de armas, que tenía ya una función más oficial, porque ahí se encontraba el palacio de los capitanes generales, el palacio del segundo cabo, porque La Habana se llegó a convertir también en una capitanía y por tanto tenía un rango político muy importante. Dentro de este sistema colonial, insistir que era un sistema que tenía castillos con edificaciones de mayor envergadura, que estaban muy en función de las armas de fuego, de la poliorcética, ese arte de atacar y defender que va cambiando, y cómo fue necesario ir adecuando a las condiciones del terreno y estas condiciones nuevas, a tácticas estratégicas, la ciencia y la industria, todas estas edificaciones. Y vuelvo a insistir en este mapita. Fíjense que el Castillo de la Fuerza, que obviamente tiene una estructura muy influida por el Renacimiento, y que nos podemos ver aquí en el Caribe, muchísimas edificaciones con elementos muy parecidos, que era la primera fortaleza, que fue muy importante, y por supuesto ese monumento emblemático que es la Giraldilla, ¿verdad? Esa escultura que se dice que, bueno, esta era la mujer del gobernador que había tenido que partir a otros territorios a conquistar, y que siempre se quedó esperando la llegada del amado, y toda esta leyenda tan hermosa que ha sido símbolo también del Ron Habana Club y que ha sido un símbolo de La Habana. Aquí tenemos dentro del sistema de fortificaciones, por ejemplo, la Chorrera, Cojimar, de donde no es nuestra querida Yolanda Good. O sea, cómo este sistema de fortificaciones también fue apoyando puntos estratégicos para proteger La Habana. El Morro, del cual yo les estaba hablando, ubíquense que ese morro se encuentra aquí, a la entrada. Algo importante que tiene que ver con ese famoso cañonazo de las 9, porque a las 9 de la noche se cerraban las puertas de la muralla, se cerraba el puerto y sonaba el famoso cañonazo desde el castillo de la cabaña. Aquí tienen la cabaña. El tema de la cabaña es un tema importante. Siempre se decía que el que dominara la loma de la cabaña iba a dominar la ciudad de La Habana, y así fue. Cuando en el siglo XVIII los ingleses toman La Habana, la toman justamente porque logran dominar la loma de la cabaña. Se manda a construir este gran edificio que debe haber costado muchísimo, que es monumental, espectacular, con una entrada fascinante, con historias tristes y menos tristes, pero hoy día, por ejemplo, dentro de los retos de las edificaciones coloniales, la Feria del Libro, por ejemplo, se desarrolla ahí, Bienales de La Habana. O sea que ha sido un edificio muy utilizado culturalmente y turísticamente por el famoso cañonazo de las 9. Y el sistema de fortificaciones, como yo les decía, el sistema de la muralla. Vuelvo a insistir en esta franja que quedó totalmente despoblada, y este sistema de cuadrícula, esa ciudad colonial que quedó enmarcada, apoyando todo lo que tenía que ver con la zona intraamurallada. Aquí, por ejemplo, tenemos la Zanja Real. Yo creo que esto fue un hecho interesantísimo. Vino el propio Antonelli a terminar la Zanja Real. Tenía capacidad para satisfacer el consumo de 200.000 personas, 11 kilómetros de largo, que podía desde el río Almendares proveer de agua hasta la zona del centro histórico hoy día conocido, y el famoso Callejón del Chorro, porque ahí justamente desembocaba uno de los chorros, ¿verdad? Y que es tan famoso cuando los turistas y todo lo que podemos disfrutar La Habana. En términos de arquitectura, voy a pasar un poquito rápido porque yo sé que hemos empezado un poco tarde. Me interesa mucho llegar a la parte del crecimiento del siglo XIX, pero sabemos que La Habana, al igual que otras ciudades del Caribe, estuvieron muy influidas por diferentes estilos. El estilo mudéjar, esos moros conversos que llegaron con los primeros conquistadores,
y que venían con toda una serie de tradiciones, por ejemplo el trabajo de las maderas, y que encontraron aquí la caoba y condiciones excepcionales para ese trabajo. Pero fíjense que es muy interesante, desde las casitas más antiguas, más sencillas, hasta ya casas mucho más señoriales, con los tejadillos, con los balcones corridos, con el trabajo de las maderas. Y ya entonces estas casas, esta por ejemplo del Conde Jaruco, que nos estamos dando cuenta que ya el elemento del soportal, o sea, ese portal abierto a la calle que permite guarecerte de la lluvia, del sol, con esas arcadas, el medio punto, incluso cómo la reja empieza a sustituir la madera y va a ser también un elemento importante dentro de las construcciones. Generalmente la estructura compositiva de la casa es lo que es el patio, es a la casa lo que la plaza es a la ciudad. O sea, casas totalmente rodeadas de ese patio central, con esa serie de habitaciones, los traspatios, el zaguán, estructuras que vamos a ver aquí también en nuestras viviendas coloniales. Y lo que yo les decía, esos hermosísimos patios con esas arcadas, fuentes de ventilación, de iluminación, donde se mezclan lo africano, lo europeo, lo indígena, esa diversidad arquitectónica que prima en el Caribe y que por supuesto también la vamos a encontrar en La Habana. Encontré dentro de los tantos techos que podía haber encontrado toda esa influencia, ¿verdad?, árabe, esa maravilla de esos artesonados que tiene mucho que ver con la abundancia. Dicen que el Escorial en Madrid fue hecho todo con maderas caoba sacadas del Caribe, o sea que nosotros tuvimos condiciones excepcionales de materiales y que también lo vamos a encontrar en la ciudad de Santo Domingo. En el caso de esta casa la quise seleccionar para que vean el concepto de fachada en retablo, muy típico de Latinoamérica, del Caribe, y todo este tipo de ornamentación muy barroca, que en La Habana va a haber exponentes hermosísimos. Déjenme confesar que hay exponentes mucho más bellos que estos, pero me costó un poquito de trabajo encontrar digital imágenes. Algo que quiero insistir es en el concepto del entresuelo, muy típico de la casa habanera, y hay descripciones fabulosas de los viajeros cuando dicen qué cosa tan rara esa mezcla. La familia vivía en la segunda planta, sin embargo en esa primera planta y en el entresuelo estaban los negros esclavos, se estaban almacenando, se estaba produciendo, o sea, había una mezcla, una mezcolanza extraña que se va a dar en la vivienda colonial habanera. Incluso se refieren cómo podía darse el caso de los barrios aristocráticos, pero te podías encontrar casitas de menor cuantía, de menores recursos económicos, pero que desde el principio están hablando de esas diferencias sociales que ya se expresan a nivel urbano y también a nivel arquitectónico. De esta casa me encantó este arco sobre ménsula y sobre todo el trabajo de los azulejos también. Se dice que aquí hay influencia holandesa, lo hay mucho aquí en Santo Domingo, y sabemos que también viene mucho de toda la influencia árabe mudéjar. Y aquí quiero trabajar un tema que lo leí mucho, y es el concepto de que la ciudad habanera de La Habana es una ciudad arrogante. Y yo digo que los habaneros somos arrogantes también, ¿verdad? Nos sentimos a veces el ombligo del mundo y vivimos muy orgullosos de esa ciudad. Y fíjense los interiores, el llamado medio punto. Fíjense que esta es una casa que da a la plaza de la catedral. Este concepto del medio punto, como yo les decía, el soportal, ese elemento señorial, grandilocuente. Generalmente eran casas, ahí dice, de 2 plantas, balcones corridos. A veces tenían fachadas modestas, a veces no. Espléndidos patios centrales, alineadas todas las habitaciones, ocupando esquinas estratégicas. Y por ejemplo la Plaza Vieja, la Casa del Conde Bayona, la Plaza de la Catedral, son plazas que exponen edificaciones de gran connotación y que hoy día son centros culturales también de gran importancia. Y aquí quiero volver en este caso a Carpentier. Yo creo que algunos habrán leído La ciudad de las columnas, ese libro apasionante, y me permito leer.
cuando dice Carpentier. Pero Cuba, por suerte, fue mestiza, y como todo mestizaje por proceso de simbiosis, de adición, de mezcla, engendra un barroquismo. El barroquismo cubano consistió en acumular, coleccionar, multiplicar columnas y columnatas en tal demasía de dóricos y corintios, de jónicos y compuestos, que acabó el transeúnte por olvidar que vivía entre columnas, que era acompañado por columnas que le medían el tronco y lo protegían del sol y la lluvia, y hasta era velado por columnas en las noches de su sueño. Y así muchos viejos palacios habaneros, en algunas ricas mansiones que aún han conservado su traza original, la columna es elemento de decoración interior, lujo y adorno, antes de los días del siglo XIX, en que la columna se arrojará a la calle y creará una de las más singulares constantes del estilo habanero, la increíble profusión de columnas en una ciudad que es emporio de columnas, columnas infinitas. Bueno, Carpentier es uno de los grandes que ha trabajado La Habana. De Fayad Hamid, cuando dice, pintor, poeta: si no existieras, mi ciudad de sueño en claridad y espuma edificada, ¿qué sería de mí sin tus portales, tus columnas, tus besos, tus ventanas? Si no existieras, yo te inventaría mi ciudad de La Habana. Y Eliseo Diego evoca con su habitual sensibilidad y elegancia la presencia constante de la calzada de Jesús del Monte, esas calzadas que se van a abrir en la calle Extramuro, proyectada fuera del recinto, y cuando dice por la calzada de Jesús del Monte, por esas venas de piedra. O sea que ha sido muy alabada, muy cantada, como yo les decía, y muy trabajada. Y aquí quise poner esta imagen porque justamente esa selva de columnas en demasía que Carpentier decía va a ser una constante habanera de esa ciudad extramuro, que cuando se abren esas calzadas que se dilatan, es muy interesante. Tú puedes caminar cuadras y cuadras y cuadras a través de esos soportales, a través de esas columnas, y eso va a ser muy recurrente en la ciudad. Y no quería aquí dejar de mencionar el Palacio Aldama, una joya de la arquitectura extramuros del siglo XIX. Y es curioso porque incluso en las descripciones que se hacen de estas edificaciones ya es para el lujo, para la familia. Ya aquellas actividades comerciales empiezan a salirse de la vivienda del siglo XIX, y yo creo que es evidente el medio punto, las mamparas, la persianería de influencia francesa y sobre todo la grandilocuencia de esas manzanas, de esas viviendas, del siglo XIX. Algo que dice, por ejemplo, voy a citar algunas ideas cuando dice: una cosa chocará curiosamente al extranjero en esta vieja ciudad de La Habana, y es que parece que no hay en ella un lugar especialmente dedicado a las residencias de la buena sociedad. Por al lado mismo de una casa particular de elegante y limpia apariencia, se ve un sucio establecimiento usado como almacén. O sucede también y ves un limpio salón a un lado del cual se halla un hermoso quitrín y aún otro carruaje, y os hacéis la idea de que es un establo de lujo. O sea, esa simbiosis, esa mezcla que es muy característico de la ciudad. No quise dejar de mencionar la arquitectura religiosa, desde estas iglesias tan sencillas como la del Espíritu Santo, hasta la opulencia, yo le llamo así porque considero que el barroco cubano es opulente. Y tenemos la Catedral de La Habana. Fíjense que la Catedral de La Habana no son aditamentos, es la fachada que se pliega, y esto es muy novedoso arquitectónicamente en el área del Caribe. Obviamente el interior es muy neoclásico, fue muy adaptado. De la misma manera que nosotros en Santo Domingo tenemos la fachada plateresca más importante de la región, pues tenemos que reconocer que La Habana se destacó en este aspecto desde el punto de vista del estilo. Por ejemplo, es la iglesia de San Francisco de Asís, y fíjense que es curioso porque la fachada no es la que da a la plaza, es el costado.
Hoy se encuentra ahí, es como una sala de concierto, tiene solamente una torre, que en este caso descansa en el centro de la composición, y que también es una de esas edificaciones que se corresponden con el estilo barroco. No quiero dejar de mencionar los grabados. Yo pienso que el grabado va a ser otro tema vital para poder entender La Habana. A mí este grabado me encanta, desde que estudiaba en la universidad. El grabado como pura invención fantástica y la imaginación de los europeos de los siglos XVI y XVII. Esto era la imagen que tenían de La Habana. Incluso se dice que muchos de esos grabados fueron realizados en Europa a partir de narraciones y anécdotas de los viajeros. Y fíjense qué interesante. Primero, una torre muy árabe, ¿verdad? Cúpula de cebolla. Alturas y montañas que jamás existieron. Torres super empinadas que jamás existieron. O sea, era parte del imaginario. A través de narraciones llegaba a Europa y así grababan. Y verdaderamente estudiar la arquitectura, hacer un estudio sociológico de la composición urbana, social, de todo tipo de La Habana a través de los grabados, es un tema interesantísimo. Yo aquí, bueno, por ejemplo, Dominique Serres recogió la toma de La Habana por los ingleses, y se dice que este fue Elias Dunford el primero que llega a La Habana cuando la toma de La Habana y es capaz de trabajar las primeras imágenes verídicas de esa época. Evidentemente es la Plaza Vieja, era una plaza evidentemente comercial, y también fíjense que es la visión de un extranjero de lo que está viendo en La Habana. Es curioso cómo la identidad latinoamericana a veces nos entró a través de los extranjeros. Por ejemplo, Rugendas en México empezó por primera vez a presentar el paisaje mexicano. O sea que es muy curioso este fenómeno en el área de Latinoamérica. No quería dejar de mencionar dos grandes maestras mías. Lamentablemente, recientemente falleció Luz Merino, también Pili. Ellas escribieron La Habana, la ciudad y sus columnas. No sé si fueron profes tuyas también, sí, ambas, ¿verdad? Sí, claro. Yo no he querido dejar de hacer un homenaje a mis maestras. Los grabados, escriben ellas, como documento visual, resultan una crónica que deviene antecedente incuestionable para los pintores modernos y para la concepción de Carpentier sobre la ciudad. Detenernos en las litografías del siglo XIX significa no solo retener el pasado con su presencia secular y a la vez cotidiana, sino asomarnos desde la contemporaneidad a un conjunto de imágenes, de signos conformadores de una tradición. Columnas, plazas, alamedas, medios puntos, galerías, monumentos, construcciones, personajes, conjuntamente con la presencia del mar y de la naturaleza como referentes del rasgo peculiar de esta ciudad portuaria. Ínsula de sorpresas y sueños, encrucijada que marca el rejuego entre el pasado y el presente. Y entonces, ¿en quién caemos? En la gran maestra, ¿verdad? Maestra de maestra, mi querida Yolanda. El otro día yo le escribía: Yoli, no encuentro tu artículo. Después me di cuenta que sí lo tenía en uno de los libros primeros que se publicaron de Yolanda, que ya están las páginas amarillas, tienen más de 30 años. Yolanda escribió este artículo hace muchos años: Urbanismo, Arquitectura y Sociedad Habaneras en Cecilia Valdés. Ustedes saben que Cecilia Valdés fue una novela de Cirilo Villaverde, ha sido llevada también a la música, y es interesantísimo el análisis que hace Yolanda del espacio urbano, de la arquitectura, desde la novela de Cecilia Valdés. Voy a ir mencionando algunas ideas, algunas las voy a leer porque me parecen de interés, porque se hace, bueno, aquí tenemos Hipólito Garneré, fíjense aquí también otro de los grandes, en este caso la Alameda de Paula, pero vámonos a Federico Miale. Y entonces la ciudad para él era un telón de fondo, el punto de vista, la sensibilidad para abarcar amplios planos panorámicos o reducir los encuadres a pequeñas escenas. El modelo de estos grabadores, la realidad, la polaridad que se da a nivel urbano y arquitectónico, contrapunto de la sociedad habanera,
y también el mobiliario. Estoy citando ideas de Yolanda, de su artículo. En la obra de Villaverde está la estructura urbanística de la ciudad, trazados, espacios, símbolos urbanos, el espacio intramuro, diferenciado del extramuro, más allá de las murallas, cuando Villaverde describe en su novela. En el perímetro amurallado se desenvuelven las actividades económicas, judiciales, financieras, educacionales, y en extramuro es centro de esparcimiento. Teatro Tacón, donde voy el García Lorca, obviamente ya era la ciudad de extramuro y era un centro de esparcimiento. Al oscurecer de un día de noviembre del año 1812, seguía la calle de Compostela en dirección al norte de la ciudad, una caleza. Son descripciones de Villaverde en la novela. Por la calle de Mercaderes pasaba la plazuela de la catedral, torcía luego a la de San Ignacio. O sea, ese sentido de torcer que nos va describiendo esa ciudad en damero, en manzana, y que Villaverde de una manera magistral, y que Yolanda en su artículo magistral hacía esa análisis para referir a la estructura ortogonal del perímetro intramuro, ese verbo cortar que va a utilizar mucho. El carácter del policentrismo que se da en la novela y que lo podemos ver también en los grabados, por ejemplo, cuando él se refiere a la Plaza Vieja, y en latín, por ejemplo, que se ve que es una plaza de mercado con determinadas funciones muy precisas, ese carácter eminentemente comercial y con un predominio de la arquitectura doméstica, con esas casas consorciales que establecían las leyes de India y que eran obligatorias cuando eran estas grandes casas que daban a las plazas, la red de calles estrechas. Algo interesante cuando habla del Paseo del Prado, que se llamaba Paseo de Isabel II, por invitación de Madrid, ocupa un espacio de terreno que se dilata, un tema de Villaverde, que se dilata desde la calzada del monte hasta el arrecife de la punta. Contaba de 1 milla. Por la calle del centro podían correr 4 carruajes apareados. La juventud criolla cubana tenía a menos concurrir al Prado a pie. O sea, esas diferencias sociales que se daban, de que ya era importante, ¿verdad?, el tema de la caleza. Bueno, fíjense, seguimos viendo grabados de Miares, esta es la Plaza de Armas, el Palacio de los Capitanes Generales, y Yolanda sigue haciendo mucha referencia al sentido cínico de la novela cuando describe la casa de Leonardo, la casa de Cecilia, el barrio del Ángel, el barrio de San Francisco, la casa de los Gamboa. O sea, y fíjense cómo también los grabadores pudieron representar esas diferencias sociales que se dan, la presa, el Quitrín en este caso, Valla de Gallos. Y bueno, este me interesa mucho porque fíjense que es una vista tomada desde Casablanca, desde esta famosa loma donde después se va a construir la cabaña, y también vistas de la entrada del puerto. Este es un grabado, me parece fabuloso, porque es las puertas de Monserrate, las puertas de la muralla, y fíjense cómo en esa zona extramuro ya se va a pasear, se va a exhibir los carruajes, a exhibir los vestuarios de lujo, la sociedad elegante de la época, y nos está dando una panorámica muy interesante de todo este periodo. Bueno, el otro tema es la expansión y el crecimiento. ¿Qué va a pasar con esa ciudad? Ese crecimiento significativo durante el siglo XIX, donde se van a construir nuevos barrios y se expandieron las áreas residenciales y comerciales. Algo que llama la atención de esta Habana arrogante. En el siglo XVIII se establece el primer sistema alumbrado público, que después fue sustituido por uno moderno y por la energía eléctrica. Notables innovaciones. Desde 1837 ya contaba con ferrocarril, con telégrafo y después teléfono. O sea que una serie de adelantos importantes de La Habana de este periodo. Y fíjense la Alameda de Paula, como le llamaban el jardín para amores misteriosos, que va a ser después el embrión del Paseo del Prado,
Y también un detalle interesante es que después la Zanja Real fue sustituida por este acueducto de Francisco de Alvear, que también el de Fernando VII fue una obra importantísima dentro de la época. Pero ya hacia 1810, cuando se realiza el censo, ya la población habanera había abandonado el centro histórico para empezarse a ubicar en estas barriadas que yo le comentaba. Fíjense cómo una ciudad compacta, inicialmente amurallada, después se empieza a extender a través de estas calzadas, de estas avenidas, para entonces configurar esos barrios que van a ser importantísimos. Y aquí nos vamos a encontrar, por ejemplo, una descripción, no la voy a leer completa, voy a leer el último párrafo, cuando dice: en un lado se trabaja, se gana, ese es intramuro, en el otro se disipa y se gasta. Dentro de pocos años la población de fuera será mucho mayor que la otra y la ciudad extendiéndose prodigiosamente, fabricando cada día con más gusto. La Habana no solo será el quinto puerto del mundo, sino una de las primeras ciudades dignas de competir con Londres o París. Esto fue un colombiano cuando llegó a La Habana y expresó estas ideas. Bueno, la barriada del Cerro fue una barriada importantísima dentro de ese crecimiento. Los famosos palacetes, la famosa calzada del Cerro, que estaría más o menos, ubíquense por acá, continuando hacia allá, donde ya lo que se impone es el estilo neoclásico, esa sucesión de columnas, de soportales. Lamentablemente el cerro hoy día está muy abandonado, es muy triste porque hay obras arquitectónicas de un gran valor. Y algo que a mí me parece apasionante es los tranvías que eran movidos por caballos, ¿verdad? De la tracción animal, y que obviamente, fíjense, ese carácter señorial del neoclásico de muchas de esas grandes casas del cerro. Aquí tenemos otra imagen de la calzada del cerro y nos vamos al mío, a mi preferido, el Vedado. El Vedado, yo lo amo, viví ahí muchos años. La barriada del Vedado, un área urbana que se desarrolla durante el siglo XIX. Esto es una finca, la finca del conde de Pozos Dulces. Y cuando se produce ese crecimiento de la ciudad extramuros, podemos ver en este mapa, fíjense que es de 1859, el concepto perfecto de retícula, nacida con la influencia europea y americana, productos urbanos híbridos. Esto es lo que Haroldo hablaba de ciudad desarrollista, que se va a dar cuando La Habana de extramuros se expande. Y sobre todo seguimos con ordenanzas constructivas para toda la ciudad, ¿verdad? Que implicaba una urbanización planificada, hubo mucho neoclasicismo, después se incorporará el eclecticismo, amplias avenidas, muchos espacios verdes, residencias elegantes y mansiones, y un proyecto visionario con incidencia en lo que va a ser la futura Habana metropolitana. Yo creo que, bueno, todos los que han estado en La Habana sabemos lo impactante de ese Vedado, lo fácil que es de orientarse con ese sistema de cuadrícula perfecta. Yo siempre, bueno, yo iba a hacer mi tesis de maestría, creo que era Yolanda la que iba a ser mi tutora, y ella me había sugerido hacer un estudio comparado de Santo Domingo y La Habana. Vine para acá y se quedó. A mí me recuerda un poco Gascoy, desde el punto de vista de las casas, salvando las distancias desde el punto de vista urbanístico, porque Gascoy es desastroso desde el punto de vista urbano, que gracias a Dios el Vedado sí lograron tener esa visión a la hora de crear. Quizás por eso tenemos tantos tapones hoy, no pudieron llegar a tiempo, ¿verdad? Por esos laberintos de esta ciudad, que tiene sus encantos, no digo que no, pero a la hora de movernos es muy complicada. Bueno, entonces ya hablando del Vedado, esto se trabó, no funciona, mira, a ver, ayúdenme aquí. ¿Qué hice? Espérate, déjame buscar la... Rompí esta cosa. No, esa es la batería. Será eso. Entonces, Pasamos mira, aquí. esto no funciona. Él lo puede pasar aquí. Tú me lo vas pasando, yo te voy diciendo. Bueno, entonces dentro de esta barriada del Vedado, no quería dejar de mencionar a René Méndez Capote,
la cubanita que nació con el siglo. Es increíble las descripciones en sus libros. El vedado de mi infancia era un peñón marino sobre el que volaban confiadas las gaviotas y en cuyas malezas crecía silvestre y abundante la uva caleta. O sea, cómo a través de la literatura nosotros podemos recorrer, reconocer esta ciudad. Seguimos. Acuérdate que esto se rompió. Y entonces, aunque esto es una imagen del vedado actual, donde estamos viendo que en la década del 50, el vedado ahí, se convirtió en un boom constructivo de torres en altura, lamentablemente en el 59 todo se paralizó. A diferencia de Santo Domingo, que vive de espaldas al mar, la ciudad de La Habana vive muy proyectada al mar, y justamente es la clase adinerada la que se apodera del litoral costero y la que construye. Pero cuando nosotros vemos esas imágenes del vedado, son la herencia de la visión que tuvieron en el siglo XIX a la hora de planificar. Nuevas exigencias de tecnología y de higiene, la ortogonalidad geométrica, nuevas retículas perfectas, ese contacto con la naturaleza, el árbol como elemento principal dentro de la ciudad. Las exigencias te pedían un jardín delantero, eso se da aquí en Gascue también, el ornato público, los luminarias, los bancos y la imposición de ese portal. Y algo interesante, la plaza colonial se va a sustituir por los parques, una nueva característica urbana. Entonces, ya funciona, sí, funciona aquí. Bueno, entonces aquí, bueno, estábamos aquí, encontré este mapita que me pareció interesante. El vedado es una ciudad distinta, calles, manzanas, perfecta ordenación geométrica, 5 kilómetros, 300 manzanas. Y fíjense que es muy interesante porque hace una comparación de lo que era la zona colonial y el vedado, ¿verdad? Aquí. Entonces, en Habana, lo que podría ser aquí Ciudad Nueva, y después el vedado, donde ya se ve ese verde, ¿verdad? La importancia del árbol, de la vegetación, después Miramar, que también ya va a ser un proceso de expansión posterior, donde ya sí estamos hablando ya de un desarrollo arquitectónico del siglo XX impresionante. Y vuelvo a mis mapas, que me fascinan, ¿no? Los barrios periféricos burgueses, o sea, todos esos barrios periféricos burgueses que se salen de la zona colonial, que son característicos de esta ciudad decimonónica, y que en primer momento las clases asentadas significaron los espacios centrales de la ciudad en transformación. Aquí tengo algunos ejemplos, por ejemplo, de esas famosas casas del vedado también espectaculares, de mucha influencia neoclásica. La calle Línea se le llama así porque por ahí pasaba la maquinita, el raíl, el ferrocarril, el tranvía, y es hoy una arteria importante dentro de lo que es la ciudad. Y quise poner ahí en colores este mapa, porque fíjense que en color rojo el recorrido del ferrocarril urbano, en azul el camino del Hierro hasta la estación de Villanueva, en verde el ferrocarril del Oeste hasta la estación de Cristina, y en amarillo el ferrocarril de Marianao. Señores, estamos hablando del siglo XIX, y fíjense cómo había un sistema de transporte que podía irradiar prácticamente en toda la ciudad. Me parece que eso era algo, se me está saliendo mucho la arrogancia, me botan de aquí, no lo quiero, que implicaba ese desarrollo extraordinario. Bueno, los interiores, sabemos que ese medio punto habanero, que no es un vitralé, el vitral es el vidrio emplomado, el vidrio habanero es embellotado, es con madera, de una belleza extraordinaria. La mampara, que va a ser también un elemento típico de esas casas, y aquí vuelvo a Carpentier. La mampara que aislaba a los moradores lo suficientemente para que pudieran verse unos a otros, originaba en las casas de mucha prole, mucha parentela, el hábito de conversar a gritos de un extremo a otro de la vivienda, para mejor información al vecino de menudos conflictos familiares. De ahí será que somos tan gritones los cubanos, que nos gritamos de un espacio a otro. Viene de la tradición de la mampara. Carpentier lo describe de una manera magistral. Y cuando habla del medio punto, explica
la importancia de esos elementos artísticos, el mediopunto cubano, enorme abanico de cristales abiertos sobre la puerta interior, el patio, el vestíbulo de casas acostilladas de persianas. Para entablar un diálogo con el sol hay que brindarle los espejuelos adecuados, espejuelos que sirvan al sol para ser más clementes con los hombres. De ahí que el medio punto cubano haya sido el intérprete entre el sol y el hombre, los espejuelos, ¿verdad? Qué belleza, entre el sol y el hombre. Sí, se utilizará fundamentalmente ya a partir de finales del 18, inicios del siglo XIX. Bueno, aquí otro plano del Vedado, una de esas viviendas. Lamento no haber encontrado, tengo que tener más tiempo, porque esto me ha entusiasmado. Después de 20 y pico de años sin trabajar este tema, créanme que me he disfrutado muchísimo, aunque lo he tenido que hacer a las 3 o las 4 de la mañana, pero lo he disfrutado muchísimo y me han dado deseos de seguir buscando imágenes de estas grandes mansiones del Vedado. Y miren aquí, ya para terminar, esto fue también un viajero. Dice: llegué a esta capital preocupado con la idea de que este país está por civilizar, y no fue poca mi sorpresa cuando me encontré con una hermosa ciudad que nos llevaba 50 años de ventaja en toda clase de adelantos. Aquí se ha inoculado, más que en ninguna otra parte de la América española, el espíritu progresivo de los Estados Unidos, con quienes están muy en contacto por sus relaciones intelectuales y mercantiles. Como consecuencia, un estado floreciente, La Habana, constituye un centro de comunicaciones de Europa y de los principales países de América, pues aquí se juntan los vapores americanos de Nueva York, Nueva Orleans, Panamá, el paquete español de Veracruz, el correo de España, y concluía: es La Habana una gran población que marcha a nivel de los principales de Europa, no solo en adelantos materiales y cultura, sino también en despreocupación y libertad de costumbre. Isabel Solana, tan moderna, tan desenfadada y tan metropolitana. Y bueno, retos. Esto lo quise hacer muy breve. ¿Cuáles son los grandes retos? Los tenemos en Santo Domingo, los tenemos en Cartagena de India, en Portobelo, en todas las ciudades del Caribe. Aunque yo tengo pocas oportunidades de trabajar esto con mis estudiantes, por razones de las especialidades con las cuales trabajamos los historiadores del arte, pero me gusta siempre ponerlos a trabajar estudios comparados, y que me trabajen en Cartagena, que me trabajen en San Agustín, y que descubran las similitudes, y sobre todo que eso les sirva para valorar la ciudad de Santo Domingo primada y toda la riqueza cultural que hay aquí. La importancia de preservar las ciudades es la historia y la cultura de un país. Son testigos las ciudades coloniales de la evolución social, política. Es una manera de cómo comprender cómo se gestó la identidad nacional, cómo las ciudades coloniales presentan un estilo arquitectónico único desde el punto de vista arquitectónico y diseño, cómo todos estos edificios, plazas, empedradas, son valiosos ejemplos, cómo contribuyen a la estética y al carácter distintivo de una ciudad, cómo pueden ser una atracción turística, pertenencia y orgullo comunitario, educar y sensibilizar. Yo recuerdo cuando los proyectos de Eusebio Leal, los vecinos de La Habana Vieja veneraban a Eusebio, y cuando empezaban a reconstruirse esas casas, defendían hasta con los dientes esas edificaciones, porque hubo un proceso de educación en esa gente que vivía ahí para aprender a respetar y a valorar todo lo que había ahí, y eso se puede lograr y es importante. Pienso, por ejemplo, aquí en el barrio de Santa Bárbara, que hay tanto arte, pintura mural. Qué importante que la gente se sienta dueño de esos espacios, que los cuide, que los proteja, y que incluso sirvan para su propio beneficio, pequeñas empresas que se puedan desarrollar. Promover la conciencia y el respeto, el legado de las generaciones, ese sentido de pertenencia, investigación y documentación que tanta falta nos hace, hay que seguirlo, la conservación del medio ambiente. En resumen, este patrimonio real construido, que es como se le llama comúnmente en las ciudades coloniales, es un recurso invaluable que ofrece beneficios culturales, históricos, educativos, económicos, medioambientales, y su preservación asegura que las generaciones futuras
puedan disfrutar y aprender de estas piezas de historia viva. Traté de acelerar, perdón.